La Tierra es un planeta vivo desde hace 4.000 millones de años. En ese plazo, la naturaleza ha tenido que solucionar los diversos problemas de la vida. Encontrar comida, encontrar pareja, trasladarse y sobrevivir en condiciones extremas. Desde las cimas más altas de las montañas hasta las gélidas aguas oceánicas. Al principio, la humanidad era solo otra parte de esta impresionante diversidad. Pero el gran tamaño de nuestro cerebro nos separó del mundo natural, ya que utilizamos la tecnología para resolver los problemas de la vida. Ese alejamiento supuso un enorme éxito, aunque con un gran coste para el planeta. Hoy empezamos a ver la naturaleza con otros ojos. En los albores del tercer milenio nos encontramos ante una nueva revolución en la que la naturaleza y la tecnología van de la mano. La nueva ciencia de la biomimética se inspira en la naturaleza y busca respuestas a los problemas modernos de un modo totalmente novedoso. Cómo moverse, nuevos materiales, nuevos modos de construcción e incluso cómo solucionar la crisis energética. Las respuestas ya están ahí, en la naturaleza. Solo es necesario que trabajen juntas naturaleza y tecnología. Tecnología 100% natural. La naturaleza ha resuelto el problema del movimiento de diversos y asombrosos modos. Ha inventado patas, alas y aletas, pero todas estas criaturas tienen una cosa en común. Todas deben moverse del modo más económico posible. La naturaleza detesta malgastar. Los seres que malgastan energía no superan la implacable prueba de la selección natural. Por lo tanto, debemos mejorar nuestra tecnología viendo cómo andan, nadan y vuelan. La magia del movimiento. Pero los científicos pueden aprender algo nuevo de la naturaleza. Hemos inventado unos fantásticos medios de transporte en nuestro planeta. Podemos movernos más rápido que nadie en la naturaleza. Podemos situarnos con una precisión infalible. Incluso construimos máquinas voladoras mucho más grandes que cualquier cosa imaginable en la naturaleza. Lo más grande que la naturaleza puede hacer volar es el cisne. Pero fueron las aves lo que le dieron al hombre la idea de volar. Soñar con volar y volar son dos cosas muy diferentes. A pesar de las ideas imaginativas de Leonardo da Vinci, la humanidad se pasó siglos firmemente anclada a la Tierra. Pero hace unos 100 años por fin despegó el sueño.
Los pioneros, como el ingeniero alemán Otto Lilienthal, buscaron la forma de separarse del suelo. Al igual que Leonardo, hizo estudios detallados de las aves. Concluyó que la forma y estructura de las alas eran vitales para la capacidad de volar de las aves, así que construyó sus diseños según principios similares. El enfoque era el correcto, aunque habrían de pasar muchos años hasta que alguien entendiese por qué funcionaban sus diseños. La forma del ala de las aves crea una masa de aire giratoria, un vórtice alrededor del ala. Cuando el ave avanza, esta circulación provoca que el aire que está sobre el ala se mueva más rápido que el que está debajo. Cuanto más rápido se mueve el aire, menor es la presión. Esto supone que el aire de debajo del ala está a una presión mayor que el aire de arriba, lo que crea una fuerza ascendente, la propulsión. La clave para subir al cielo. Aunque las aves son mucho más complicadas que eso. También baten las alas para avanzar. Las alas de las aves son al mismo tiempo alas y motores. El avance de Lilienthal, inspirado en la naturaleza, fue separar los problemas de propulsión y avance. Pensó que el único modo de conquistar el cielo era aprendiendo antes a planear. Lo que consiguió con gran éxito. En total realizó 2000 vuelos. Sus innovadores vuelos pusieron las bases de la siguiente etapa de la aviación. Un paso que dieron en América los hermanos Wright. Estos fabricantes de bicicletas de Ohio realizaron el primer vuelo propulsado. Pero el primer artefacto de los Wright era casi imposible de controlar. Este momento histórico no fue lo que se dice una muestra de precisión aérea. Los hermanos Wright aún tendrían que trabajar en el control del aeroplano. Un problema que la naturaleza resolvió hace mucho tiempo. El Azor es un maestro en el arte de las acrobacias aéreas. Persigue a sus presas a través de bosques frondosos y debe girar a gran velocidad. En directo es imposible apreciar su actuación, pero si la ralentizamos 100 veces, su habilidad en el aire es impresionante. También fueron las aves las que dieron un impulso a los hermanos Wright. Ellos carecían de la tecnología precisa para observar las maniobras de los Azores. Pero solo tenían que mirar hacia arriba para recibir inspiración. Era normal ver buitres cerca de su casa en Ohio. Son aves que vuelan lentamente, planeando mientras dan vueltas en busca de carroña. Es mucho más fácil para el ojo humano ver cómo controlan su trayectoria. Parecía que cambiaban de rumbo retorciendo las alas. Y los hermanos Wright aplicaron esa idea en sus últimos aviones. Funcionó tan bien que los Wright pudieron unirse a los buitres, planeando sobre las llanuras durante horas. Es posible que la aviación despegara del suelo gracias a la inspiración de la naturaleza, pero durante el siglo siguiente, los ingenieros aeronáuticos siguieron su propio camino e ignoraron los diseños naturales. Pero muchas de las grandes soluciones aeronáuticas tienen su equivalencia exacta en la naturaleza.
Para aves y aviones lo más difícil de volar es aterrizar o despegar. Cuando un ala se mueve lentamente en el aire, la propulsión es mucho menor, lo que hace más difícil mantenerse en el aire. La solución de la ingeniería es hacer el ala más grande, colocando alerones en la parte de atrás. La naturaleza hace lo mismo. La lechuza cuando caza vuela despacio. Quiere oír el ruido más leve en la hierba que pueda delatar la presencia de un ratón. En el vuelo lento, despliega las plumas para obtener una propulsión máxima. Las aves cambian la forma de las alas de un modo más drástico que los aviones. La lechuza es capaz de sostenerse en el aire hasta que localiza su objetivo. Estas sorprendentes semejanzas entre la naturaleza y la tecnología indican que los ingenieros durante el siglo de la aviación han empleado mucho tiempo en reinventar la rueda o al menos el ala. Con la llegada de estas nuevas ideas inspiradas en la naturaleza, los ingenieros se fijan en ella a la hora de diseñar la próxima generación de aeronaves. Estas gaviotas robot de la Universidad Estatal de Florida son modelos de control remoto con alas que se comportan como las de las aves. Estos aviones cambian el modo de vuelo, igual que las aves, lo que los hace más adaptables que los aviones convencionales. Este cambia el área de las alas, igual que hace un ave desplegando las plumas. Las aves también cambian el ángulo de las articulaciones para modificar las características del vuelo, igual que este avión. Con las alas en la posición de muñeca abajo, el avión es menos estable, pero muy maniobrable. Con las alas rectas, planea bien. Con las alas levantadas, es más manejable y aterriza mejor. Este avión se dirige a través del pandeo de alas, un sistema que abandonaron pronto los ingenieros después de los hermanos Wright porque, aunque era muy eficaz, necesitaba ajustes constantes y reacciones inmediatas. Todos estos aviones vuelan, pero al comportarse como aves son difíciles de controlar. La evolución ha convertido el cerebro de las aves en un sistema de control ultrarrápido, un ordenador de a bordo capaz de efectuar ajustes constantes y veloces en la forma y ángulo de las alas. Solo se puede ver lo veloces que tienen que ser las reacciones del Azor cuando vuela a través del bosque si se filman desde una cámara a bordo. Los investigadores de la Universidad Estatal de Florida valoraron la capacidad instintiva de los Azores cuando intentaron manejar sus gaviotas robot por control remoto. Había que practicar mucho para mantenerlos en el aire. Pero una vez conseguido, eran aviones muy maniobrables. Mientras tanto, en la Universidad Técnica de Berlín, los científicos utilizan un túnel del viento especialmente diseñado para estudiar un aspecto distinto del vuelo de las aves. En este túnel del viento se ha colocado otro diseño innovador de la selección natural: un ala de cigüeña. Durante el vuelo se despliegan y se giran hacia arriba las plumas primarias, que son como dedos. Con ello se reduce la resistencia que de otra forma frenaría al ave.
Para las cigüeñas y los buitres es básico tener alas de baja resistencia. Les permite actuar mucho mejor como planeadores. El hombre ha inventado un truco similar. Los winglets, levantados en los extremos de las alas de las aeronaves modernas, cumplen el mismo propósito: reducir la resistencia creada por los torbellinos en la punta de las alas. Pero el sistema de la naturaleza es más adaptable, es automático. Cuando aumenta el flujo del aire en las alas, se tuercen hacia arriba las plumas primarias hasta el punto justo. Y son más efectivos los winglets múltiples. Los científicos han utilizado una serie de modelos de alas de cigüeña para obtener la mejor colocación de los winglets múltiples. Después dieron un paso más que la naturaleza. Retiraron las plumas individuales y dejaron un rizo en el extremo del ala. Los científicos llevaron al límite esta idea para crear este modelo en que el ala entera es un rizo, lo que permite que el avión vuele a muy baja velocidad. El resultado del pensamiento inspirado en la naturaleza no está siempre a la vista. A veces hay que dar un salto y usar ideas nuevas. Estos científicos comprendieron el funcionamiento de las plumas primarias de las cigüeñas y crearon una manera de fabricar turbinas más eficaces. Siguieron el diseño de las plumas de las alas de las cigüeñas y colocaron las aspas en círculo. Como el vórtice se deshace en el centro, las aspas aumentan el flujo de aire aquí. Así que al colocar un molino de viento en el centro de esta estructura, aumenta la velocidad. La inspiración de nuevas ideas está en cualquier parte. En la casa y el jardín hay ideas más que suficientes para tener a un científico ocupado toda su vida. Por ejemplo, la humilde mosca. Puede guardar los secretos de nuevos vehículos espía o de material de busca y rescate. Para casi todos es solo una molestia portadora de gérmenes. Pero fíjense bien. Hace cosas de las que ningún ingeniero es capaz. Hasta hace unos años los científicos desconocían cómo volaban las moscas, y mucho menos cómo copiarlas. Hoy se están desvelando los secretos de la mosca y se necesita una nueva rama de la aerodinámica para entenderlos. En el sótano del Instituto Californiano de Tecnología, el Caltech, hay una mosca de la fruta con una envergadura de medio metro. Es un prototipo sumergido en cientos de litros de aceite. El aceite se comporta como lo haría el aire con una mosca de verdad. Los científicos inyectan burbujas de aire en el aceite para ver lo que sucede cuando el insecto mueve las alas. Una réplica exacta de la realidad, pero a una escala que hace más fácil el estudio. El ala produce masas de aire giratorio a su alrededor. Algunos de estos vórtices giran debajo del ala, lo que provoca un impulso. Pero los científicos se fijaron en un vórtice que se mantiene pegado justo detrás del borde delantero del ala. Resulta que este vórtice delantero es de enorme importancia en el vuelo de la mosca. Es lo que genera la mayor parte del impulso.
Si entendemos cómo vuelan los insectos, podemos fabricar máquinas voladoras cada vez más pequeñas. Pero de momento lo más pequeño que podemos conseguir son máquinas como Delfly, en la Universidad Holandesa de Delft. A primera vista, Delfly no se parece a ningún insecto que haya existido. Los dos pares de alas están colocados uno encima del otro, no enfrentados como en los insectos. Pero la idea que inspiró a Delfly surgió de la observación de la habilidad aérea de las libélulas. Utiliza los mismos trucos que los insectos para volar. Casi toda la propulsión nace del vórtice delantero que se forma sobre sus alas, como en un insecto real. Los aviadores abandonaron el vuelo del aleteo antes de que despegase, pero hoy, si entendemos cómo vuelan los insectos, podemos construir máquinas de aleteo que vuelen de verdad, y no solo que vuelen. Delfly en vuelo se asemeja a una libélula gigante. Y al igual que la de verdad, se sostiene en el aire. Delfly también lleva a bordo una cámara diminuta, y su vuelo lento y maniobrable la convierte en la máquina perfecta de reconocimiento en lugares cerrados, aunque todavía no lo hace tan bien en la realidad. Pero como diseñadora, la naturaleza posee una gran desventaja sobre los humanos. No puede empezar de nuevo desde la mesa de dibujo. Tiene que trabajar con lo que hay. Los antepasados de los pingüinos atravesaban el aire. Los de hoy atraviesan el agua. La naturaleza ha tenido que coger un diseño adaptado para una cosa y convertirlo en otra. Que los pingüinos se manejen también en el agua demuestra lo efectiva que es la selección natural. Por lo tanto, los pingüinos pueden ser los candidatos ideales para el estudio en el diseño de barcos y submarinos. Quizás. Pero la biomimética no es nunca tan obvia. Si hablamos de eficiencia energética bajo el agua, es mucho mejor fijarse en los tiburones. Parece que utilizan mucha menos energía que la que debieran. Descubrir el porqué supone observarlos muy de cerca. La piel del tiburón, ampliada cientos de veces, está recubierta de escamas diminutas, cada una con una protuberancia central. Estas protuberancias atrapan la capa de agua próxima a la piel, lo que reduce la fricción cuando el tiburón avanza por el mar. Un fabricante de trajes de baño ha hecho bañadores recubiertos de protuberancias como las de los tiburones. Después analizaron la forma del cuerpo de los nadadores y, tal como sucede con los tiburones, colocaron las protuberancias solo donde son más efectivas. En teoría, así se reduce la resistencia un 4%. No es mucho, pero puede ser suficiente si se compite con los mejores del mundo. En 2004, en las Olimpiadas de Atenas, los nadadores australianos utilizaron estos nuevos bañadores por primera vez y se mantuvieron en cabeza. Es difícil saber si fue efecto de la piel del tiburón o del entrenamiento exhaustivo. Pero es posible que le deban esta medalla de oro a uno de los depredadores más eficientes del océano. A simple vista, este pequeño pez cofre parece todo lo contrario que el aerodinámico y elegante tiburón. Pero ha llamado la atención de los diseñadores de coches de Daimler Chrysler en Alemania. Lo analizaron de cerca en los túneles de viento y con simuladores informáticos, y descubrieron que su aerodinámica era muy eficaz. Y como tiene forma de caja, como un coche, diseñaron uno basado en el pez cofre.
Al probar este nuevo coche en el túnel de viento, comprobaron que ofrecía el 65% menos de resistencia que un coche familiar normal. A pesar de lo eficaz que es la naturaleza, no puede competir con un invento nuestro: la rueda. La rueda es una forma de moverse muy eficaz en términos de energía, pero su problema es que a medida que el terreno se vuelve abrupto, la rueda va perdiendo eficacia. La solución natural, por el contrario, no tiene esos problemas. Las patas. Es extraordinario lo que pueden hacer los insectos con 6 patas. En primer lugar, el sistema funciona con una energía computacional mínima. El cerebro de un insecto le dice solo cuándo parar o arrancar, y quizás qué velocidad utilizar. Pero esta compleja coordinación se realiza con unidades de control más simples en las patas, un sistema que resulta tener una enorme adaptabilidad. Con un pequeño cambio en el sistema de control, este insecto palo pasa de andar a buscar un nuevo punto de apoyo y después a cruzar un espacio que detendría el avance de cualquier robot. En la Universidad Alemana de Bielefeld estudian los movimientos del insecto palo para ver cómo funciona su sistema. Los investigadores han descubierto que posee controladores separados, no solo para cada pata, sino para cada segmento de pata. Funcionan como sensores en las patas que ajustan lo que viene a ser un sistema de avance automatizado. Justo lo que quieren lograr los diseñadores de robots. TARRY 2 se fabricó imitando un insecto palo. Es posible programar la unidad de control de cada pata de distintos modos para poner a prueba las hipótesis sobre cómo andan los insectos palo. Cuanto más se parece a un insecto palo el movimiento de TARRY 2, más cerca están los científicos de descubrir cómo anda en realidad el insecto. Una información que se puede utilizar para fabricar robots que anden con la economía de un insecto. Pero los insectos saben hacer más que volar. Corren a gran velocidad. Esta cucaracha recorre en un segundo 50 veces la longitud de su cuerpo, lo que explica que sea difícil verlas. Si ralentizamos 100 veces la imagen, esta plaga indeseada se transforma en una fuente de inspiración. En la Universidad Californiana de Berkeley, los científicos estudian la velocidad de los diferentes tipos de cucarachas. Esta cucaracha, al correr, hace girar una bola rellena de aire, lo que permite que un ordenador mida su actuación. Si se realiza en una cinta de andar, los científicos pueden grabarlo a cámara ultralenta para ver cómo trabajan las patas. Las patas actúan como pistones en miniatura que se clavan en el suelo. Los científicos han descubierto que sus patas no son rígidas como la de los robots. Un cierto grado de flexibilidad hace que la carrera de la cucaracha sea más estable. Del mismo modo, su forma alargada puede ser otra de las razones por la que las cucarachas no suelen caerse, ni siquiera al correr a gran velocidad. Los científicos de la Universidad Californiana de Stanford recogieron estos hechos para fabricar Sproulita. Sus patas son pistones que imitan el impulso de las patas de una cucaracha contra el suelo. Son patas que ceden como las de una cucaracha. Este diseño inspirado en ellas consigue una velocidad considerable. Este robot recorre 3 veces el tamaño de su cuerpo en un segundo.
Es un prototipo programado y guiado por una gran unidad de control conectada por cables al robot. Pero Spraulita, inspirado por el éxito de su diseño básico y por los sistemas de control de los insectos, evolucionó en Ispraul, una versión a control remoto. Ispraul, que cuenta con avances en el diseño de las patas, recorre 15 veces el tamaño de su cuerpo en un segundo, de un modo similar a las cucarachas, aunque no esté a la altura de las más rápidas. Pero las cucarachas no son los únicos animales en que nos inspiramos para diseñar robots. En cierto modo es más impresionante lo que hace el cangrejo fantasma. También corre a gran velocidad, pero con 8 patas, no con 6. Y puede correr hacia adelante, hacia los lados o hacia atrás sin cambiar de zancada. En el laboratorio se puede estudiar con más detalle la habilidad motriz del cangrejo fantasma. También es el vehículo todoterreno perfecto. En este experimento, las burbujas de aire inyectadas en la arena la convierten en arenas movedizas. El cangrejo se frena, pero cambia de modo de andar, que sería la versión de una marcha corta en una tracción a las 4 ruedas para superar el obstáculo con facilidad. De vuelta en la cinta de andar, los científicos miden la cantidad de energía que usan los cangrejos para moverse. Empiezan a aparecer resultados inesperados. Al medir más especies con diferente número de patas, encontramos relaciones semejantes entre la energía utilizada y las fuerzas que generan estos animales cuando caminan. Entre animales tan distintos a los humanos, los cangrejos y los perros. Una pierna humana es lo mismo que 2 patas de perro, o 3 de cucaracha, o 4 patas de cangrejo. Parece que surge un principio básico del movimiento que nos conduce hasta un 1000 pies con 180 patas. El entendimiento de los principios básicos de los diseños de la naturaleza es la clave del éxito de las ideas inspiradas en ella. Los 1000 pies, los cangrejos y las cucarachas nos conducen a diseños de robots totalmente nuevos. Las máquinas ambulantes de la naturaleza no suelen averiarse, porque la naturaleza actúa de manera redundante. Siempre hay un sistema de reserva. Los 1000 pies y los 100 pies son el ejemplo perfecto de este principio. Poseen múltiples segmentos repetidos, cada uno con la misma función. Habría que dañar una gran cantidad de dichos segmentos para impedir que este 100 pies gigante de 10 centímetros recorriese el suelo del bosque. Su cuerpo largo y delgado le permite introducirse en los lugares más estrechos en busca de la presa. En la Universidad de Penn State en Filadelfia, este robot segmentado se rige por ese principio. Cuando quiere moverse rápido, se enrolla como una rueda. Después, se despliega para moverse como una oruga mecánica a través de lugares estrechos. Y tendría que perder varios de sus segmentos para que se detuviese. Dotar a un robot de segmentos supone que se comporte más como un 100 pies, utilizando movimientos serpenteantes para moverse a gran velocidad. Las ruedas de este robot no tienen propulsión. Simplemente permiten al robot resbalar sobre el suelo, movido por sus ondulaciones de 100 pies. Pero también es posible reunir lo mejor de ambos mundos, la tecnología y la naturaleza, combinando ruedas y patas. Es lo que hacen estos robots. De ahí su nombre, patas ruedas. En resumen, es una cucaracha con ruedas.
Las patas con ruedas proporcionan a los robots las ventajas de las ruedas, pero con la habilidad de las cucarachas para afrontar los obstáculos. Pero las cucarachas siguen siendo mejores en terrenos abruptos, incluso a gran velocidad. Solo es necesario un pequeño cambio en su sistema de control para hacer esto. Algo que suscita tanto la envidia como la admiración de los diseñadores de robots. Las cucarachas también son capaces de escalar superficies verticales sin cambiar la zancada. Para ello utilizan las pequeñas garras de sus pies, que se enganchan a las irregularidades de la superficie. Cómo se enganchan y se sueltan estas garras es el secreto de su éxito. Un secreto que han desvelado los científicos de la Universidad de Stanford. Han fabricado a Spinybot, un robot capaz de subir por superficies verticales, usando garras parecidas a las de las cucarachas y un mecanismo ingenioso para engancharse a las hendiduras más diminutas. Pero hay insectos capaces de llegar donde ni siquiera las cucarachas se aventuran. A las moscas no les cuesta nada escalar superficies lisas como el cristal, donde las garras de las cucarachas no tendrían nada en que engancharse. Un truco que depende de los detalles de los pies de la mosca. El pie de una mosca, ampliado más de 1000 veces, está recubierto de una gran cantidad de pequeños pelos, cada uno rematado por una placa lisa. Las moscas supuran un líquido aceitoso en los pelos, que pegan sus miles de placas al cristal gracias a un proceso llamado adhesión líquida. El mismo proceso que hace que un posavasos se pegue a un cristal mojado. Los diseñadores han examinado las moscas y han llegado a la conclusión de que no es buena idea dejar un rastro aceitoso, sobre todo cuando hay seres más grandes capaces de subir por superficies lisas a las que sería más difícil imitar, como las ranas de San Antonio. Esta rana tiene los pies cubiertos de mucosa, pero parece que no funcionan del mismo modo que los pies de una mosca. Como la rana es mucho más grande, la mucosa de sus pies tendría que ser más espesa para pegarse al cristal, y después no podría despegar los pies. Para escalar es tan importante soltarse como agarrarse. Cuando los científicos estudiaron esta mucosa, se sorprendieron al ver que no es mucho más espesa que el agua. A la rana le es fácil levantar los pies, pero no son lo bastante pegajosos para agarrarse. El misterio se explica examinando con detalle los pies de la rana, un modelo preciso de placas hexagonales. Cada placa se mueve por separado para alinearse con las irregularidades de la superficie. Los canales absorben el exceso de mucosa que podría separar las placas de la superficie. A una escala más pequeña, cada placa está recubierta de bultitos, cuyas puntas hacen contacto con la superficie, de tal modo que es la fricción lo que impide que la rana resbale en el cristal. Los fabricantes de neumáticos han tomado buena nota. ¿Sería posible fabricar neumáticos más seguros basados en los pies de una rana? Pero si hablamos de poder adhesivo, nada supera a este animal, el lagarto gecko. Los geckos escalan corriendo un muro vertical sin ningún problema. Son capaces incluso de permanecer colgados del techo. Se calcula que el pie de un gecko es tan pegajoso que podría sostener 25 kilogramos antes de que se cayese. Y todo con dedos secos que carecen de cualquier tipo de adhesivo. De nuevo, el secreto radica en los detalles microscópicos de los dedos del gecko. Al igual que el pie de una mosca,
Los dedos del gecko están recubiertos por una densa mata de pelo. Cada pelo se ramifica en la punta en docenas de pelos microscópicos que son tan pequeños que pueden pegarse de tal modo a la superficie de la pared que son capaces de notar las fuerzas de estabilización de las moléculas. Las fuerzas Van der Waals. Las moléculas de los pelos del gecko y las de la pared se atraen, y esa fuerza, multiplicada millones de veces por el gran número de pelos, produce la increíble pegajosidad de los pies del gecko. Pero con ese poder, el problema es cómo despegarse. El gecko tiene que doblar los dedos para despegarlos de la superficie antes de poder levantar el pie. Los científicos han desarrollado una cinta adhesiva cubierta de pelos microscópicos con el mismo principio que los pies del gecko. Pero antes de poder utilizarla para fabricar sus geckos mecánicos, tienen que hallar el modo de despegarlo, para que el robot no se quede atascado en un lugar. En la Universidad Case Western Reserve, en Ohio, han diseñado este pequeño robot para estudiar cómo la cinta de gecko se adhiere al cristal y luego se separa. Una vez perfeccionada, debería permitir que robots mucho más grandes escalasen tan bien como un gecko. Ya sea para escalar, andar o volar, los robots necesitan un modo de mover las extremidades. A menudo los ingenieros utilizan algún tipo de motor donde la naturaleza emplea músculos. Los tubos flexibles que ocupan el lugar de los músculos se manejan con presión de aire, lo que hace doblar o enderezar las extremidades. Una acción similar a la de los músculos. Y el resultado es verosímil. En casi todos los animales que hemos visto, la energía necesaria para andar varía de un modo previsible según su tamaño. Pero la naturaleza nos depara una o dos sorpresas. El caribú, cuando anda, utiliza mucho menos energía de la que preveían nuestras ecuaciones. Cuando pasa de un terreno duro a la nieve blanda, apenas aumenta el gasto de energía. No se sabe muy bien cómo lo hace, aunque las pezuñas tienen un papel fundamental. Los ligamentos que las unen están flojos, y así pueden actuar como raquetas cuando tocan la nieve. Pero el verdadero secreto consiste en que cada segmento de sus patas es lo más económico posible. La enorme eficiencia energética del caribú obedece a la necesidad de hacer largas marchas sobre terreno nevado. Cada año pasan de zonas más protegidas del sur, donde pasan el invierno, a las laderas costeras más expuestas, donde las hembras dan a luz. Aquí hay más pastos, y se encuentran a salvo de las innumerables hordas de insectos mordedores. Pero nadie se aventura aún a trabajar en un robot de caribú en estas regiones infestadas de mosquitos. Sobre todo si cerca de casa hay muchas ideas que nos inspiran. La selección natural ha dado forma a nuestro cuerpo para crear un modo de andar único con dos piernas. Los ingenieros de Honda en Japón han estudiado con detalle la pierna humana para desarrollar su robot bípedo.
Asimo. Se ha seguido el modelo humano en cuanto a la posición y la flexibilidad de las articulaciones para dotar a Asimo de un movimiento semejante al de los humanos. Pero andar sobre dos piernas, no sobre 4 o 6, es por definición inestable. Nosotros hemos resuelto el problema con los sofisticados órganos del equilibrio del oído, que trabajan con sensores que nos indican la posición y el ángulo de las articulaciones, lo que produce resultados excepcionales. Los diseñadores de Asimo han copiado este sistema, que dispone de sensores en las articulaciones y las extremidades. Asimo puede andar, correr, girar e incluso subir escaleras muy bien. Asimo gasta mucha energía para realizar sus hazañas, pero es posible construir un robot bípedo con la eficiencia energética de las patas de un caribú. Este robot carece de suministro de energía y de sofisticados sistemas de control, pero puede bajar una pendiente y coordinar las piernas para evitar las caídas. Si le ponemos energía, tenemos a Denise. Este robot solo tiene un sensor en la planta de cada pie. Cuando un pie toca el suelo, le dice al otro que se mueva. Casi toda la energía para avanzar procede del movimiento pendular de la pierna, como en el caribú. Denise gasta solo la 10ª parte de energía que Asimo y es un robot con la cabeza hueca. Realiza la coordinación sin un ordenador central. En algunos aspectos es como un insecto. Asimo es todo lo contrario. Sus complejas habilidades se controlan con una conexión inalámbrica a un ordenador potente. Es un enfoque muy distinto al de aquellos que estudian los controladores sencillos de los insectos. Asimo necesita un controlador central complejo. Existe un modelo para él en la naturaleza, el cerebro humano. Pero nadie ha logrado entender plenamente cómo hace lo que hace. La bioinspiración, como nueva forma de ver el mundo, nos promete nueva tecnología. Pero también es un nuevo modo de ver la naturaleza y de apreciar la vasta complejidad de la vida. Lo más positivo de este nuevo enfoque es que la inspiración está en todas partes, desde las criaturas más simples hasta nuestros propios cuerpos. La naturaleza es la más grande biblioteca de consulta del planeta. Solo se trata de saber cómo leerla. En el próximo programa veremos cómo, usando los diseños de la naturaleza, podemos fabricar materiales inteligentes y desarrollar métodos de construcción elegantes e inesperados.